mencioné, vamos a hablar esta tarde sobre vacunas en pediatrías, vamos a tocar las generalidades y el esquema nacional de vacunación 2020. Permítanme que quiero aceptar a la persona que hace falta. Solo me voy a tener que salir. Permítanme. Vamos a hablar sobre las vacunas en pediatría y el esquema nacional de vacunación 2020. Vamos a iniciar con la definición de inmunización, que de latín y desde la antigüedad estudiando y se han reducido grandes enfermedades y complicaciones y la muerte. Antes se le llama inmunización, que significa privilegio. Antes la mayoría de las personas que sí tenían posibilidades económicas eran las vacunadas, entonces eran personas llamadas privilegiadas, ¿verdad? Entonces de ahí se relaciona la inmunización, que significa privilegio. En cuanto a la definición de vacuna, se define que es una suspensión de microorganismos que pueden ser vivos, o sea, microorganismos atenuados, o microorganismos muertos, que estos son inactivos, o también pueden ser fracciones de los mismos, que pueden ser las toxinas modificadas o las partículas proteicas o polisacáridos de la bacteria, que al ser administrados en una persona le van a proporcionar inmunidad para una determinada enfermedad. Entonces podemos decir que la vacuna la vamos a dividir en dos tipos, que son las vivas, que ya mencioné, que son atenuadas, y las muertas, que son inactivadas. Vamos a empezar a hablar un poquito de inmunidad, de las generalidades. Ustedes ya conocen que la inmunidad se divide en dos tipos, que son la inmunidad innata y también la inmunidad adquirida. La inmunidad innata es aquella inmunidad con la que nosotros nacemos desde pequeños, desde recién nacido, nacemos con una inmunidad. Esa puede ser ya sea la anatómica o física, que incluyen las barreras de la piel y todos los tejidos y órganos que nosotros tenemos, que nos van a proporcionar una barrera para evitar las infecciones de los microorganismos, ¿verdad? Y también aquí interviene los anticuerpos, las interleucinas, el interferón complemento y también la inmunidad celular, que ya tiene que ver con los linfocitos. Eso es con la que nosotros nacemos desde pequeños. Y está también la adquirida, que esta la vamos a dividir en dos tipos, que es la pasiva y también la activa. En la activa tienen que ver cuando las enfermedades y las vacunas. Las enfermedades, cuando nosotros nos enfermamos de algún tipo, ya adquirimos una inmunidad frente a ese microorganismo. Y así nos volvemos a enfermar por segunda vez, ya va a ser, ya no nos vamos a presentar síntomas, o va a ser una enfermedad un poco ya más leve, ¿verdad? Y también las vacunas, que es el tema que vamos a hablar, que es un tipo de inmunidad adquirida y del tipo activa. Y las pasivas que tenemos, que pueden ser las que las mamás le pasa al bebé vía transplacentaria, los anticuerpos, y también las inmunoglobulinas, que se van a estar presentes en la leche materna, y también los sueros y los plasmas. Entonces, aquí me interesa que ustedes sepan clasificar qué tipo de inmunidad va a ser la vacuna, que es pregunta de examen. Entonces, ustedes me van a responder que es una inmunidad adquirida de tipo activa, ¿verdad? Vamos a hablar sobre las vacunas vivas. Como mencioné anteriormente, que son microorganismos vivos atenuados. Quiere decir que su virulencia va a estar reducida. Vamos a hablar un poco de las ventajas y las desventajas. ¿Cuáles van a ser las ventajas de las vacunas vivas? Que van a tener una buena inmunogenicidad. Esto quiere decir que van a activar bien al organismo, y van a prevenir que la inmunidad no sea tan baja en comparación con las inactivas, ¿verdad? Y no va a necesitar adyuvantes. Eso quiere decir que los adyuvantes más que todo se aplican con las vacunas inactivas, o sea, los microorganismos muertos,
para poder activar más su inmunidad y también activarlas más. Pero en este caso, en las vacunas vivas, tenemos esa ventaja, que no vamos a agregar adyuvantes. Y por lo tanto, como tiene una buena inmunogenicidad, va a necesitar un menor número de dosis. En cuanto a las desventajas, tenemos que hay un peligro de reversión a la virulencia. Esto es un poco raro, ¿verdad? En porcentaje del 1 al 4% van a presentar una activación del virus, ¿verdad? O de la virulencia, pero eso más que todo se relaciona en los virus de la UPV. Pero como les menciono, es necesario conocerlas, pero es muy raro. Como les mencioné, del 1 al 4% presentan estas complicaciones y también la posibilidad de enfermedades generalizadas en pacientes inmunocomprometidos. Como ustedes saben, las personas con VIH, SIDA o enfermedades que les disminuyen el sistema inmunitario al paciente, sí van a necesitar ciertas vacunas, más que todo en los niños se necesitan ciertas vacunas que no vamos a aplicar. En cuanto a las vacunas inactivadas, o sea, las vacunas con microorganismos muertos, generalmente son relativamente seguras, pero tienen una inmunogenicidad menor. Por lo tanto, va a haber necesidad de aplicar un adyuvante, ¿verdad? Que va a hacer que se active más su acción. Tienen mayores costos, tiene una inmunidad de corta duración, o sea que va a necesitar más dosis en comparación con las vacunas vivas, ¿verdad? Que necesitábamos menos dosis. Entonces, aquí quiero que se aprendan ustedes, ¿verdad? Las ventajas de cada una de ellas, de las vivas y de las muertas, porque es objetivo de preguntas de examen. En cuanto a los adyuvantes, importante mencionarlos porque estamos hablando de las vacunas de los microorganismos muertos. Como les mencioné, incrementan o prolongan la respuesta inmune de la vacuna, ¿verdad? Rutinariamente incluidos solo en las vacunas inactivadas. ¿Cuáles van a ser los adyuvantes más comunes que se aplican con estas vacunas? Son los sales de aluminio de fosfato, que es la más común. Es un compuesto seguro y efectivo utilizado en vacunas humanas y promueve una buena respuesta de anticuerpos y también tiene una pobre inmunicidad celular. Otro de los adyuvantes, para mencionarlos, casi no se utilizan, pero son los liposomas, las toxinas y otros complementos de lípidos. La más común son los sales de aluminio fosfato. Importante también hablar sobre las condiciones de almacenamiento de las vacunas. Vemos que casi todas las vacunas se tienen que almacenar entre 2 a 8 grados centígrados. En cuanto a las consideraciones especiales, tenemos aquí que la vacuna de la antipolio oral, la varicela y la tripe viral son más sensibles al calor. Entonces, es importante que estas se almacenen en esas temperaturas. La vacuna tripe viral es muy sensible a la luz. Las vacunas inactivadas no son tan sensibles al calor, pero sí a los efectos de la congelación. Y los diluyentes de las vacunas también deben de mantenerse entre 2 y 8 grados centígrados o temperatura ambiente y no deben congelarse. Importante ustedes que sepan aquí cuál va a ser la temperatura a la cual se tienen que almacenar estas. Porque si no se cumplen las condiciones de almacenamiento adecuado, la vacuna puede proteger contra la enfermedad por la cual nosotros queremos evitar enfermarnos o evitar las complicaciones. En cuanto a la vía de aplicación, aquí en la localización de aguja en neonatos va a ser de 5 sobre 8
Y tenemos también que en los niños de 2 a 12 meses y mayores de 2 meses, el grosor de la aguja va a ser de 22 a 25 gauge, que es el significado, es el calibre. Ahí les puse ustedes que es el grosor. En cuanto a la mía de niños, también que va a ser de 20, vamos a aplicarla en la longitud de la base. Importante aquí que sepan en qué lugar anatómico vamos a utilizar la vía intramuscular y la subcutánea, sobre todo. Este es objetivo, ¿verdad? De examen. Lo de los grosores de la aguja, solo para que ustedes conozcan qué tipo de grosor va a llevar cada una, pero sí me interesa que se aprendan dónde se aplican las intramusculares y las subcutáneas. En cuanto a la técnica de inyección, tenemos que el grado a la cual vamos a aplicarla, la subcutánea va a ser a 45 grados y la intramuscular que tiene que ser a 90 grados. En cuanto al esquema de vacunación, tienen que conocer cada una de las vacunas que vamos a aplicar, ¿verdad? Se tienen que aprender todo el esquema de vacunación porque eso sí se lo vamos a preguntar bastante en el examen. Lo voy a mencionar cada uno así rapidito, después más adelante iré explicando cada una de estas. Vamos a aplicar PSG, que previene, y también hepatitis pentavalente, que la aplicamos a los 2, 4 y 6 meses, que incluye prevenir infecciones como la difteria, la tosferina, el tétano, la hemófilis tipo B y la hepatitis B. También vamos a aplicarlo 2, 4, 6 meses la poliomielitis. Importante ustedes que más adelante lo voy a mencionar, pero aquí también importante que sepan que a los 2, 4, 6 meses es la UPV, que la diferencia de este es que es vía oral. Entonces, para que sepan que a partir de los 6 meses, la oral, la rotavirus y la neumococo conjugado para prevenir las meningitis, las neumonías y la otitis media. A los 12 meses vamos a aplicar la gripe viral, que previene las formas de sarampión, de rubiola y las paperas, y el primer refuerzo de la neumococo conjugado. A los 15, 18 meses, el primer refuerzo de la pentavalente, la polio oral y la gripe viral. A los 4 años, ya el segundo refuerzo de la DPT y la polio oral. A los 9 años ya está incluido, como ustedes pueden ver en el esquema 2020, poder aplicar ya el virus contra el virus del papiloma humano, y más que todo en las niñas, a partir de los 9 años, que va a prevenir el cáncer del cervix o de cuello por el virus del papiloma humano. La primera dosis es a las niñas a los 9 años y el segunda dosis a 6 meses después de haber aplicado la primera dosis. Esto ya está incluido a partir del esquema 2020, que es que no estaba incluido. Ya su forma de vacunación, cuando se refuerzan las dosis, cuando, y eso más que todo. En cuanto a recién nacido, que le voy a hablar sobre las específicas de cada una de las vacunas, dijimos que vamos a aplicar BCG y la hepatitis B, ¿verdad? En cuanto a la BCG, ya mencioné que previene la... ¿Qué pasó?
Hola. Doctora, se le traba bastante el audio. Se traba. Sí. Sí, doctora. Pero no me mencionaron, me hubieran dicho. Es que pensamos que era nuestro inter. Ajá. Permítanme. Se perdió la imagen. Sí. Sí, doctora. Ahorita se ve. No. Aún no. No, Aún no. Hola. ¿Pueden ver la pantalla? No sabía que no habían estado escuchando bien, pero para la próxima avísenme si no se ve algo, si no escuchan bien el audio, ¿verdad? Porque el objetivo es que escuchen bien, ¿verdad? Y aprendan. Nos quedamos en el esquema de vacunación 2020. ¿Ustedes lo pudieron escuchar bien o lo repetimos? Yo creo que ¿Sí lo escucharon? Sí. No, doctora, yo no escuché muy bien el esquema de vacunación. Vale, entonces lo vamos a repetir. Gracias. Bueno. Si querés, proyectarla como presentación, porfa. Para que se pueda ver bien. Ahora sí me escuchan bien. Sí, doctora. Sí, doctora. Vale. Entonces nos quedamos en el esquema de vacunación 2020. Les voy a ir mencionando cada una de ellas de manera rápida, ¿verdad? Porque más adelante voy a hablar sobre las generalidades de cada una. Tenemos que en el recién nacido vamos a aplicar dos vacunas. La BCG, que va a prevenir las formas graves de tuberculosis, y también la hepatitis B, que la tenemos que aplicar en las primeras 12 horas de vida. Cuando ustedes han entrado a los partos en el hospital de Sacamil, se han fijado que las enfermeras vacunan a los niños, ¿verdad? Entonces, son esas dos vacunas que se aplican después del nacimiento del niño. Posteriormente, tenemos que a los 2, 4, 6 meses vamos a aplicar la pentavalente. ¿Qué incluye la pentavalente? Incluye para prevenir las formas de difteria, tosferina, tétanos, a hemófiles tipo B y hepatitis B. También vamos a aplicar la poliomielitis, que en la poliomielitis tenemos la particularidad de que a los 2, 4, 6 meses vamos a aplicar la IPV y a los 6 meses la OPV. La OPV ya es vía oral, ¿verdad? Entonces, importante que ustedes sepan a qué edad se aplica la vía oral de la poliomielitis, que es a los 6 meses. De ahí vamos a aplicar la rotavirus y también aplicamos en esas edades la neumococo conjugado para prevenir las formas de meningitis y neumonía y otitis. A los 2 vamos a aplicar la triple viral para prevenir el sarampión, paperas y rubiola, y aplicamos el primer refuerzo de la neumococo conjugado. A los 15 y 18 meses aplicamos el primer refuerzo de la pentavalente, aplicamos ya la polio oral, ¿verdad? Y la segunda dosis de la triple viral. A los 4 años aplicamos el segundo refuerzo de la DPT y la polio oral, y lo nuevo que tenemos que ya en este esquema de vacunación de 2020 ya se vacunan a las niñas contra el virus de papiloma humano, que lo tenemos que aplicar a la primera dosis a las niñas de 9 años y a la segunda dosis a los 6 meses después de haber sido aplicada la primera, que como ustedes saben, ¿verdad?, previene el cáncer de cervix o del cuello uterino causados por el virus de papiloma humano.
Importante que ustedes se aprendan todo el esquema de vacunación, porque si es objetivo de examen, quiero que se lo aprendan súper bien, que se aprendan cuándo se aplican las primeras dosis, cuándo se aplican los refuerzos, ¿verdad? Qué formas previenen cada una de estas. En el caso de la poliomielitis, a partir de qué edad ya se aplica la vía oral. Entonces, quiero que se lo aprendan todo. Siguiente. Ya vamos a empezar a hablar de las especificaciones de cada una de estas, ¿verdad? Dijimos que en el recién nacido vamos a aplicar dos, la BCG y la hepatitis B. Siguiente. En cuanto a la BCG, tenemos que previene las formas graves de TB. Este tipo de vacuna va a ser un bacilo atenuado de Mycobacterium bovis. La vamos a aplicar vía intradérmica. Importante que sepan esto, ¿verdad? ¿En qué lugar lo vamos a aplicar? La vamos a aplicar en la cara externa superior del brazo, en la región superior de la inserción distal del muslo deltoides o la cara externa del muslo, a la altura del trocante mayor. O si no, también se puede aplicar en el brazo izquierdo. La localización siempre va a ser en el brazo izquierdo, ¿verdad? Si ustedes me preguntan que por qué, eso ya está establecido a nivel mundial, que es a nivel de brazo izquierdo. ¿Qué dosis vamos a aplicar? Vemos que son diferentes las dosis, ¿verdad? En un niño de 1 año vamos a aplicar 0.05 ml y un niño mayor de 1 año 0.1 ml. Entonces, importante aquí que es intradérmica, un bacilo atenuado y las dosis. Y que se aprendan la localización. Siguiente. En cuanto a la vacuna contra la hepatitis, tenemos que vamos a aplicar la primera dosis al nacer, de ahí la aplicamos de 1 a 2 meses la segunda dosis y la tercera dosis la aplicamos a los 6 meses. ¿Cuánto va a ser la dosis? Va a ser de 0.5 ml. ¿Qué reacciones adversas nos va a provocar esta? Esa vacuna sí es bastante dolorosa. Va a provocar dolor en el sitio de inyección. También puede provocar fiebre. Pero la reacción más común y que incluso si nosotros como ya grandes, nos aplicamos la vacuna de la hepatitis, sí duele bastante el brazo. Entonces, lo más complicado que puede ser es eso, el dolor. Las contraindicaciones son el embarazo y la lactancia y la vía de esta vacuna va a ser intramuscular, ya sea en el deltoides o en la cara anterolateral del muslo. En cuanto a las especificaciones, tenemos que si el niño nomás nace y usted lo pesa y tiene un bajo peso, no vamos a aplicar la vacuna si el niño pesa 2 kilos, o sea, menor de 2 kilos. Tienen que pesar de 2 kilos hacia arriba, porque ya si pesa menos de 2, decimos que es bajo el peso. Entonces, tenemos que esperar a que el bebé ya pese más de 2 kilos para poder vacunarlo. El mínimo de intervalo entre dosis es de 8 semanas entre la segunda y la tercera dosis, y de la tercera dosis no menos de 16 semanas de separación de la primera dosis. Siguiente, eso es bien importante, que ustedes sepan que todo niño menor de 2 kilos no vamos a ponerle la vacuna de la hepatitis B. A los niños prematuros que nacen tampoco tenemos que esperar a que gane el peso, porque ustedes saben que un bajo peso puede provocar que el sistema inmune esté un poquito disminuido. Entonces es mejor evitar que se infecte, ¿verdad? Siguiente. En cuanto a las vacunas de la pentavalente, tenemos que son 3 dosis. Las vamos a aplicar en las 2, 4, 6 meses para prevenir las formas de difteria, de tosferina, de tétano, de hemófilis tipo B y también la hepatitis B. En cuanto a la tosferina, es bien importante que ustedes conozcan que la tosferina es una forma grave de infección de las vías respiratorias superiores. A la actualidad, ¿verdad? Tenemos que los casos de tosferina son muy pocos, casi no se sabe de casos de tosferina, pero sí
tenemos que conocer que es una enfermedad respiratoria muy grave, cuáles son las complicaciones de esta enfermedad. Son las neumonías graves, niños con neumonías que necesitan ventilación mecánica, que no son unas neumonías leves que con antibióticos va a mejorar, no, son niños que se complican. Las encefalopatías, convulsiones, requieren hospitalización el 20% y la muerte del 0.2%. Y la mayoría de los niños que les da tosferina son a los 6 meses. Entonces es bien importante que ustedes sepan que te estamos previniendo estas formas graves con las vacunas, ¿verdad? Siguiente. Y si quieres darle bastante clic en esa, no, en la anterior. Ajá, porque son de diferentes. Vaya, en cuanto a la vacuna de la tosferina, vamos a mencionar de que la primera vacuna que se colocaba de la DPT era una vacuna celular, es decir, que el microorganismo se colocaba completo, ¿verdad? No se colocaba la proteína, ningún polisacárido, sino que las primeras vacunas se colocaban completas, por eso es que se le llamaba vacuna celular. Pero se vio que esas vacunas provocaban muchos efectos secundarios, ¿verdad? Esa es una de las vacunas que más efectos secundarios le va a provocar a los niños. Puede provocar fiebres hasta de 39 y 40 grados centígrados, y ustedes saben que todo un niño que tiene fiebres altas es muy susceptible a las convulsiones. Entonces se vio que a los inicios de la creación de estas vacunas, los niños presentaban muchas fiebres y convulsiones. Entonces decidieron trabajar en esta vacuna. Entonces se implementó la vacuna acelular, que es la DT, y ustedes ven una A minúscula y la P, A, que significa acelular. Acelular quiere decir que ya se estuvo trabajando el microorganismo y se le colocaron ya ciertas partes de este. Se colocaron ya sea la proteína, el polisacárido, la toxina, las fimbrias, ¿verdad?, del microorganismo, y se pudieron ver que los efectos secundarios eran un poquito menos. Siempre están presentes, pero tienen menos reacciones, ¿verdad? Como se ve ahí, que dice que son menos reactogénicas y son más inmunogénicas. Después también se empezaron a trabajar todavía más y se trabajó tanto la vacuna de la pertussis y también el toxoide difterico. Y en la actualidad se aplican estas, que son las vacunas acelulares o también la vacuna celular reducida. Siguiente. En cuanto a las contraindicaciones de la vacuna de la tosferina, tenemos que no vamos a aplicarlos en todo niño que esté febril. Si hay un niño que no se relaciona con la aplicación de una vacuna, pero está enfermo, tiene alguna infección de las vías respiratorias superiores o temperaturas altas, o si ha estado con convulsiones, no vamos a aplicar la vacuna, porque ustedes saben de que si nosotros la aplicamos, al niño le va a dar fiebre alta de por sí, 39, 40, y puede provocar las convulsiones, y entonces es mejor esperarnos un momento a que el niño mejore. Y también a todos los niños que tienen antecedentes de reacciones alérgicas o reacciones anafilácticas inmediatas. Las precauciones, como mencioné, ¿verdad? Las precauciones, convulsiones con o sin fiebre, dentro de 3 días posteriores tenemos que esperar a que el niño esté febril por 3 días. Si el niño está muy irritable y le toman temperatura y tienen picos febriles, tampoco no lo vamos a colocar. Siguiente. Este cuadro muestra el componente de las vacunas acelulares contra la tosferina. ¿Qué componente va a tener? Tiene el toxoide difterico, el toxoide tetánico, la toxina de la pertussis. Podemos ver que contiene ya las fimbrias, que son lo que más se coloca de estas vacunas, porque ya son más trabajadas, más elaboradas. Por eso son las acelulares, que son las tipo I2. Y aquí pueden ver ustedes en las otras columnas
que se colocan son los números de la dosis, ¿verdad? Aquí solo se los muestro para que ustedes conozcan, ¿verdad? Porque es importante que sepan qué tiene cada una de estas. También les pongo los nombres comerciales porque así se conocen, nombre comercial de laboratorio. Y lo único que me interesa acá que se aprenda es cuáles son los componentes que tiene la vacuna. Ya la dosis, que los microgramos y todo eso, no, ¿verdad? Pero sí quiero que se aprendan eso. Siguiente. En cuanto a la vacuna de la poliomielitis, tenemos que la poliomielitis es una enfermedad bastante común y ya sabemos nosotros de que puede producir complicaciones graves. Entonces, a partir de 1950 se empezó a trabajar en este virus que, como ustedes saben, se llama el virus salvaje de la poliomielitis, que son 3 tipos, que son el 1, el 2 y el 3, ¿verdad? Y como pueden ver, en 1960 ya habían 2.525 casos a nivel mundial de personas que ya tenían poliomielitis y pueden ver que en 5 años que se aplicó ya esta vacuna, la reducción de esta fue impresionante. Ya solo habían 61 casos a nivel mundial. Entonces, ustedes pueden ver, bien importante que nosotros nos vacunemos para prevenir las enfermedades, ¿verdad? Los tipos de vacunas contra la polio son 2 tipos, que son la IPV y la OPV. La IPV, que fue creada por Salk, y la OPV por Sabin. Ambas vacunas son trivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Que actúan en contra de los 3 tipos de microorganismos, que son el 1, el 2 y el 3. Siguiente. En cuanto a la vacuna, la OPV, la polio oral, tenemos que la inmunidad es cerca del 100% de los vacunados. ¿Cuál va a ser la dosis? Va a ser de 0.5 a 1 ml unidosis. Y a partir de los 6 meses, ya como mencioné anteriormente en el esquema de vacunación, empezamos a aplicar la dosis oral. O si no, pueden colocar también las 2 gotitas que viene ya el vial de la OPV, solo son 2 gotitas, o la presentación en ml, que puede ser de 0.5 a 1 ml. El esquema recomendado es la primera dosis a los 2 meses, la segunda dosis a los 4 meses, la tercera dosis a los 6 meses, la cuarta dosis a los 18 meses y la quinta dosis de 4 a 6 años. Siguiente. En cuanto a la IPV, que es el virus de polio inactivado, como es trivalente, ¿verdad? Está contra los 3 tipos de virus, pero tiene que ir con el coadyuvante, que es el formaldehído. Ese se va a administrar vía intramuscular, por eso se llama IPV, por intramuscular, y la otra, que es la oral, se llama OPV porque es vía oral, ¿verdad? Indicada con niños con inmunodeficiencias como SIDA o VIH. Esta sí la podemos aplicar. Si ustedes les preguntan en el examen, ¿cuál de los tipos de vacunas contra la poliomielitis podemos aplicar en los niños con alguna inmunodeficiencia? Sí podemos aplicar la IPV porque es un virus inactivo, pero la OPV sí no la podemos aplicar, ¿verdad? Actualmente es la más recomendada en todos los casos porque tiene una buena efectividad y disminuye muy considerable la enfermedad, ¿verdad? Siguiente. El esquema de vacunación, la primera dosis a los 2 meses, la segunda dosis a los 4, la tercera de 6 a 18 meses y la cuarta dosis de 4 a 6 años. Resumiendo, la IPV anterior, la IPV y por intramuscular o intradérmica 2, 4, 6 meses y la OPV a partir de los 6 meses o por oral. En cuanto a la vacuna contra la influenza, que es la gripe, tenemos que vamos a aplicar ya sean 2 tipos. Ya las vacunas inactivas
o la viva atenuada. Estas vacunas son trivalentes, la eficacia es del 70 al 80%, las contraindicaciones son personas que tengan alergias a sus componentes o enfermedad moderada grave con o sin fiebre, ¿verdad? Siempre a veces los niños presentan fiebres y el día que les toca ser vacunados o tienen alguna enfermedad de las vías respiratorias superiores, es mejor no vacunarlo, ¿verdad? Porque si el niño está enfermito ahorita, su sistema inmune está actuando en contrarrestar la enfermedad que tenga, aunque sea un catarro común. Y si nosotros colocamos una vacuna, es mejor no colocarla para evitar pues que se enferme, ¿verdad? Entonces, tener siempre esas consideraciones. Siguiente. Las dosis que vamos a aplicar son de 0.25 ml de 6 a 35 meses y vamos a aplicar ya a los niños de 3 años o de 36 meses 0.5 ml y la vía de administración va a ser intramuscular. Y la vacuna viva atenuada, indicada para niños sanos de 2 a 18 años, se puede también aplicar vía intranasal. Esa no está en el esquema de vacunación, pero sí en lo privado, ¿verdad? En la medicina privada hay algunas variantes, se puede aplicar la intranasal, ¿verdad? Las contraindicaciones son niños menores de 5 años con asma, embarazos, los niños inmunodeprimidos. Siguiente. En cuanto a la vacuna contra el neumococo, que es muy importante para prevenir las formas invasivas de neumonías, la sepsis y las meningitis. Están disponibles 3 vacunas. La primera, que es la vacuna polisacárido 23 valencias, que se llama la Pneumovax 23, y también está las vacunas conjugadas, que son de 13 valencias, de 10 valencias, ambas aprobadas, que las podemos aplicar en niños de 2 meses hasta los 6 años de edad. Lo que cambia aquí son la cantidad de polisacáridos del microorganismo que se colocan, ¿verdad? Entonces, entre más polisacáridos es un poquito más fuerte. Y aquí estamos aplicando más que todo la 23 valente. Siguiente. En cuanto a la vacuna, las 13 valentes, los serotipos, esos son los serotipos con los cuales va a actuar las dosis, ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? La 1, la 3, las 4 y las que siguen. El nombre comercial a nivel privado es la Prevenar y contiene polisacáridos capsulados, purificados, conjugados con proteína diftérica y son recomendados para todo niño y que no tenga no esté enfermito, no tenga fiebre ni enfermedades de vías respiratorias superiores. Son 3 dosis a partir de los 2, 4, 6 meses de edad. Luego aplicamos el primer refuerzo a los 12 y 15 meses de edad. Siguiente. En cuanto a la vacuna, las 23 valencias para pacientes de 2 a 18 años con alto riesgo de enfermedad neumocócica, se recomienda una dosis después de los 5 años de haber aplicado la primera dosis y el niño que permanezca con alto grado, ¿verdad? Una segunda dosis requerida. El nombre comercial es el que pueden ver, Synforix, que contiene las 10 valencias y los serotipos con los cuales actúa son el 1, el 4, el 5, el 6P, el 7F, el 9B, el 14. A mí lo que me interesa es que no se aprendan cuáles son los serotipos, eso no, sino que las vías de administraciones y las edades, ¿verdad? Y cuándo se va a aplicar el primer refuerzo y las primeras dosis. Este es un cuadro que se los muestro para que ustedes conozcan, ¿verdad? Sobre la vacuna contra el rotavirus. Como pueden ver, las características de esta vacuna son contra los serotipos con los cuales va a actuar, la formulación,
el número de dosis y la administración recomendada. Y pueden ver que hay diferencias, pero eso depende de la casa comercial en la cual ha sido creada este virus. Pero el esquema que ustedes deben de seguir es el esquema nacional de vacunación, ¿verdad? El esquema 2020, y este es solo de manera de que ustedes conozcan, ¿verdad? Que también van a haber algunas variaciones dependiendo de la casa comercial de donde saquen las vacunas. Incluso hasta el nombre, ¿verdad? Y las preparaciones. En cuanto a la varicela, siguiente. Tenemos que la varicela es una enfermedad, la anterior. Tenemos que la varicela es una enfermedad muy común, pero tiene unas complicaciones como infecciones bacterianas sobreagregadas, puede provocar neumonías, compromiso del sistema nervioso central. Hay niños que son hospitalizados, ¿verdad? Les pueden provocar la muerte, se pueden complicar como herpes zóster, ¿verdad? Gracias a Dios, a la mayoría de nosotros ya nos dio varicela, ¿verdad? De una forma leve, pero hay niños que tienen un sistema inmune muy bajo o son desnutridos, porque las personas que son desnutridas, los niños desnutridos, son más propensos a enfermarse, ¿verdad? O el simple hecho de que ya sea que en su gen tenga una susceptibilidad a este tipo de virus, les puede provocar todas estas complicaciones. Yo sé que todos nosotros ya nos enfermamos y fue leve, pero hay niños que sí he visto ingresados, hospitalizados por las complicaciones que les puede provocar este virus. Siguiente. Como ustedes pueden ver, esta gráfica que muestra el número de casos y los años, ¿verdad? Tenemos que en 1995 había casos de varicela, más o menos unos 600, dice, casos, y cuando ya se empezó a implementar la vacuna de la varicela, ustedes pueden ver ahí en la gráfica cómo ha sido la gran reducción de casos, ¿verdad? De pacientes que ya no presentaron esta infección por haber sido vacunados. En el esquema de vacunación nacional no está, pero en la medicina privada sí se coloca la vacuna. Se puede ver que los números de casos bajaron hasta un 17% y la hospitalización y las muertes y los efectos secundarios son disminuyeron hasta un 10%. Si ustedes me preguntan, ¿hay que vacunar a los niños contra la varicela, aunque sea leve? Sí hay que vacunarlo porque no estamos previniendo nosotros que el niño se enferme, pero sí vamos a prevenir que le dé todas esas complicaciones que ya les mencioné. Más que todo es para las formas complicadas de esta. Y pues nosotros no sabemos si más adelante nuestros hijos, sobrinos o el paciente va a tener alguna enfermedad inmunológica que ha deprimido su sistema inmune, ¿verdad? O tenga en su gen alguna susceptibilidad a este virus, entonces es mejor prevenir. Siguiente. En cuanto a los efectos colaterales de la vacuna contra la varicela, como ustedes pueden ver, son leves. Les puede dar un poco de fiebre, rash, vesículas, petequias. Pueden presentarlas o no, dependiendo del paciente. Si el niño es un poco más susceptible a las reacciones, va a presentarlos, pero la mayoría de los niños no presentan reacciones secundarias a la vacuna, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la dosis recomendada? 0.5 ml vía subcutánea. Y la primera dosis hay que colocarla a los 12 meses, al año de vida. Importante que ustedes sepan cuándo se coloca, pregunta de examen. Siempre los familiares, los pacientes les van a estar preguntando a ustedes, más si saben que son estudiantes de medicina o son doctores, si ya pueden empezar a vacunar a su niño, ¿verdad? Pero tiene que ser a partir del año de edad, porque a mí siempre me preguntan, ¿verdad? Niños de 6, 4 meses o recién nacidos que ya los quieren vacunar, pero no, ¿verdad? Es hasta el año de vida. Y los otros refuerzos van a ser a partir de los 4 o 6 años. ¿Cuánto tiene que ser el mínimo de intervalo entre ambas dosis? Entre las dosis de los refuerzos, ¿verdad? De 1 a 3 meses. Y si ya el niño tiene mayor de 13 años, son 2 dosis separadas al menos por 4 semanas, por un mes. Siguiente. Tenemos que la efectividad, si el niño ha estado con
su hermanito o ha estado en la escuela o en el kinder con preexposición, al menos va a reducir el 95% de las formas severas, más que todo prevenir complicaciones, ¿verdad? Y del 70 al 90% para prevenir la forma leve y moderada. Importante que usted le explique al padre de que con esto no vamos a evitar que se enferme, sino que prevenir una forma grave. Y la efectividad post-exposición durante 3 días, al menos el 90% para evitarla, y de entre los 5 días, al menos 70% para poder evitarla. Siguiente. En cuanto al virus de papiloma humano, como ustedes pueden ver, lo nuevo que ya en el esquema de 2020 ya se puede aplicar, es para prevenir las formas de cáncer en el cuello uterino, ¿verdad? ¿Qué tipo de virus vamos a prevenir? Va a ser el tipo 6, el 11, el 16 y el 18, virus de papiloma humano. Se va a aplicar a partir de las niñas de 9 años, ¿verdad? Y la dosis inicial se recomienda unos 6 meses después de la primera dosis, se aplica de vía intramuscular y el nombre comercial es la Gardasil. Y podemos ver que va a prevenir la neoplasia vulvar intraepitelial grado 2 y 3 y también la neoplasia vaginal intraepitelial grado 2 y 3. Esa es también es la vacuna contra el virus papiloma humano, pero como ustedes pueden ver, ¿verdad?, que varían los nombres. Es la misma composición, pero varía el nombre según la casa comercial donde la han sacado, que esa se llama Cervarix. Se las muestro para que ustedes conozcan no solo el esquema nacional, ¿verdad?, sino que también la medicina privada, cómo es que se conocen esas dos vacunas. Siempre las vamos a aplicar a las niñas. En la anterior, en la Gardasil, era a partir de los 9 años y esa a partir de los 10 años, pero lo único que va a cambiar son el nombre, más que todo el nombre genérico y la casa comercial donde se creó, ¿verdad? Siguiente. Creo que hasta ahí terminaba la presentación. Sí. Vaya. Quiero que se aprendan el esquema de vacunación nacional, porque ese es objetivo de examen, cada una de las primeras dosis y los refuerzos, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta o duda. Hola, doctora, yo tengo 3 preguntas. Uh-huh. En cuanto a la vacunación de la BCG, solamente en el caso de que no se le pueda aplicar a un niño al momento del nacimiento, ¿hasta qué edad se le puede aplicar? Vaya, eso puede variar, ¿verdad? Hay que ver varias cosas, ¿verdad? A veces en los niños que son los prematuros, que son algunos casos en los cuales no se puede aplicar, tenemos que esperar a que cumpla la edad gestacional adecuada o el peso adecuado también. Entonces, en ese caso sí se puede alargar un poquito más. Se puede alargar hasta cuando ya haya adquirido la edad gestacional, que se aplica a las, por ejemplo, si nació un bebé, un prematuro a las 29 o 30 semanas o 35 semanas, tenemos que esperar a que haya cumplido la edad gestacional ya sea de las 37, 39 o 40 semanas, y no va a haber problemas si se aplica un poquito más después, ¿verdad? Pero eso sí hay que explicar a la mamá que es mejor mantenerlo en casa, que no lo saque, porque ustedes saben que ese virus puede estar en todos lados y es mejor evitar, y se puede esperar hasta que el bebé tenga la edad gestacional adecuada, ¿verdad? Porque en 100 prematuros si no la vamos a aplicar. Entonces sería hasta la semana 40. Ajá. Ok. Sí, porque en los prematuros si no la colocamos, tenemos que esperar, ¿verdad?, a que tenga la edad gestacional.
Ok, y en los casos de las complicaciones, la BCG-itis, Sí. ¿cuál es el tratamiento o no se da ningún tipo de tratamiento? Vaya, eso va a depender. Es muy buena esa pregunta, ¿verdad? En las complicaciones. Importante mencionarle a los padres, ¿verdad? Que va a tener reacciones, que es la BCG-itis. El tratamiento depende. Si es una reacción a nivel local, si solo es eritema, si solo es el rubor y que solo va a quedar la cicatriz, se le va a ir quitando con el tiempo. Hay que explicarle a la mamá que le puede quedar la cicatriz, se puede ver un poquito fea, ¿verdad? Y dolorosa, pero el niño se le va a ir quitando con el tiempo. Pero si ya el niño presenta, por ejemplo, se le hace un absceso a nivel de la BCI, de la reacción, ¿verdad? O le da fiebre, quiere decir que el niño y le aumenta el eritema, el calor y el aumenta de tamaño y no mejora, ¿verdad? Quiere decir que si ya va a haber necesidad de ponerle aunque sea un antibiótico vía oral, ¿verdad? Y ver, dependiendo de la evolución del niño, si se cambia antibiótico endovenoso o solo local. Pero sí depende de los síntomas. Si vemos que no hay mayor alteración, el niño no tiene fiebre, no le sale pus, si no ha crecido la lesión, o sea, podemos dejar que pase el tiempo y explicarle que se le va a ir quitando solo, ¿verdad? Pero si ya tiene esas reacciones sistémicas, sí, ¿verdad? Ok. Y la última sería en cuanto al rotavirus. Estaba leyendo de que eso no estoy seguro si se aplican acá. Lo leí dentro del esquema de vacunación de la CDC. Y usted nos había presentado las dos, tanto la Rotatec como la Rotarix. Entonces, en el caso que a un paciente solamente se le coloca la Rotatec, pero solo recibió 2 dosis, se puede completar Hola, la siguiente. No escuché bien, se escuchó. En el caso de que a un paciente se le coloque Rotatec, pero solamente se cumplieron 2 dosis, la siguiente se puede cumplir con Rotarix o tiene que ser obligatoriamente con Rotatec. No necesario, no es necesario. Porque como te digo, lo que cambia es la casa comercial de donde sí cambian un poquito la composición, ¿verdad? Como las proteínas que colocan, lo hacen con un ADN recombinante del virus, pero no importa, o sea, tú puedes colocar ya sea de la Rotatex o la otra. Es decir, que esas dos vacunas... Perdón. Es decir, que esas nuevas vacunas ya incluyen como la nueva del coronavirus, que es un ARN mensajero. Fíjate que se escucha un poco cortado. Es decir, que esas vacunas... Se escucha cortado. Es decir, que esas vacunas ya incluyen el ARN mensajero como la nueva del coronavirus, o son de virus inactivos o subunidades. Son subunidades. Sí, estas nuevas, las que sí no incluyen lo que mencionaste, ¿verdad? Pero sí puedes, o sea, si se aplicó de una casa comercial, no necesariamente tiene que ser la misma. No hay problema. Ok, pero digamos que ambas son buenas. No hay una mejor que otra en cuanto a la Rotarec y la Rotarix. Hola. Le preguntaba que en ambas son buenas